Si yo te enseño un material que es muy utilizado en la construcción, tú dirás, bueno, es un simple ladrillo, ¿verdad? Ahora, la base principal de este simple ladrillo es la arcilla. Es curioso que un material tan frágil, tan maleable, tan sencillo, porque a fin de cuentas la arcilla es tierra de una calidad determinada mezclada con agua, sin embargo se puede convertir en algo tan rígido, tan duro. ¿Cómo? Pues por medio de un proceso de prensado y por medio de un proceso de horneado, de cocción en un horno a unas altísimas temperaturas, concretamente aproximadamente sobre los 350 grados. Es necesario que esa arcilla frágil, por medio de un proceso difícil, duro, se convierta en algo rígido y útil para la construcción. Quizás tú estás pasando por momentos difíciles, por momentos duros, por momentos de prensado, por momentos de cocción a altas temperaturas, y quiero decirte que no es sino un proceso divino por el cual Dios está forjándote y Dios está formando en ti el ladrillo que necesita para la edificación de su cuerpo. El mismo Pedro dijo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Por tanto, si somos edificio de Dios, podemos hacer un símil y podemos hacer una comparación de que nos parecemos a esos ladrillos cocidos, forjados a fuego, para formar parte de ese edificio de Dios. Estamos en el libro de Nehemías y hemos aprendido hasta ahora cómo el proceso de la elección de Dios sobre Nehemías, el copero, le ha llevado desde Babilonia hasta Jerusalén. Ha llegado a Jerusalén y allí esperó 3 días. Posterior a esos 3 días se levanta sin decir nada a nadie, da una vuelta por toda la ciudad, ve los escombros de las murallas y le dice al resto del pueblo: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, conoces estas palabras, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. El pueblo, después de ver su situación, después de ver lo que les rodeaba, toman conciencia y son capaces de reaccionar, son capaces de invertir el proceso, son capaces de tomar la suficiente fuerza, apoyados en el testimonio que Nehemías le había dicho de cómo la mano de Dios había estado con él. Y se levantan y comienzan a reedificar las murallas. Podemos encontrar un paralelismo entre la construcción de esa muralla, entre el esfuerzo necesario, entre ese ánimo que de repente recupera el pueblo para poder comenzar a construir con nosotros mismos y con nuestra vida. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, como ladrillos podríamos decir, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora bien, hay muchos tipos de ladrillos, de manera que Dios va a usar diferentes tipos de ladrillo para diferentes tipos de edificación. La misma palabra nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento, la primera línea de cualquier edificación espiritual son los apóstoles y los profetas, en otra palabra, las escrituras. Y la piedra principal del ángulo, la piedra sobre la que está sustentada todo el edificio, el principal ladrillo, la principal piedra, el principal punto de apoyo, es Jesucristo. En función de eso, el resto del edificio irá edificándose según nos dice la palabra. Cada uno de estos ladrillos soportará el peso en el edificio de otro ladrillo superior. Eso significa que habrá ladrillos en una segunda fila, habrá ladrillos en una tercera fila, habrá ladrillos en una cuarta fila, de manera que habrá ladrillos que tengan que soportar el peso de otros ladrillos que están encima de él, de la misma manera que hay ladrillos que tienen que ser soportados por otros que están por debajo.
La palabra de Dios nos dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. El cemento que une cada ladrillo para que puedan ser soportados unos con otros es el amor. Tú formas parte del edificio de Dios. Ahora bien, quizás tú no te sientes un ladrillo completo. Quizás te sientes un ladrillo roto. Roto por el dolor, roto por la angustia, roto por la desesperación, roto por tantas cosas que te pasaron que han hecho que se quebrara en ti el deseo, la ilusión, las ganas de luchar, las ganas de seguir. Todo eso son roturas en el corazón, roturas en el alma, roturas en la mente, y no te sientes útil, no te sientes aprovechable en el edificio de Dios. Te miras a ti mismo y piensas, bueno, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué soy yo para Dios? ¿Uno más? Y te sientes como los ladrillos rotos que son rechazados y son amontonados en los escombros. En toda obra hay escombros donde se acumulan los ladrillos desechados. Sin embargo, quiero decirte algo. Lo que el mundo en cualquier obra normal desecha, Dios lo aprovecha. Cuando comienzas a edificar y empiezas ladrillo tras ladrillo, ladrillo tras ladrillo, llegarás un momento en el cual llegarás a la esquina, y en esa esquina no cabe un ladrillo completo, de manera que tienes que coger del escombro, de aquel lugar donde parecía que solo había desechos, un ladrillo partido, un ladrillo roto, un ladrillo que encaje a la perfección en ese hueco de esquina. De manera que quiero decirte que si te sientes un ladrillo roto, si te sientes un ladrillo desechado por la sociedad, Dios nunca te desechó. Formas parte del edificio de Dios, y siendo un ladrillo roto, un ladrillo que aparentemente es incompleto, eres el ladrillo perfecto para ser un ladrillo de esquina, un ladrillo útil en las manos de Dios. ¿Te sientes roto? ¿Sientes que ya no vales? ¿Sientes que ya no eres útil? Bienvenido, eres un ladrillo de esquina. Eres perfecto porque encajas a la perfección en el lugar que Dios tiene preparado para ti, en ese edificio santo. No has sido desechado. Dios no ha apartado su mirada de ti. Sigue poniendo su mirada fijamente en ti, sabiendo que eres útil y que te ha tenido que forjar, que te ha tenido que meter en un horno de fuego para formarte, y que ha tenido quizás en el proceso y en el camino que romperte para que ahora seas perfectamente útil y encajes a la perfección en ese edificio que Dios está construyendo. Formas parte de ese edificio. Lo que el mundo desecha, Dios lo aprovecha. Tu vida no ha acabado aquí. No formas parte de los escombros. Formas parte del edificio de Dios. Hay gente a la cual tú aún tienes que hablarle del Señor. Hay gente que se tendrá que cruzar contigo. Hay gente a la que tienes que bendecir. Hay gente que necesita conocer de Cristo. Y yo no sé los planes, los proyectos, ni el proceso por el cual Dios ha trabajado contigo. El pueblo de Dios se sentía probablemente desanimado al punto de que las murallas no se edificaban, no se construían. Y es por medio de Nehemías que Dios usa a Nehemías para volver a hacer que reaccione el pueblo y comiencen a construir las murallas. Es por medio de esta palabra, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querida amiga, que quiero que reacciones y te des cuenta que Dios tiene un proyecto contigo, con tu vida, algo que quiere hacer contigo o que ya está haciendo, y que quizás tú ni siquiera eres conocedor o no te has dado cuenta porque estás absorbida por toda esta situación que nos rodea y por unos pensamientos que te hacen pensar que has sido desechado, que formas parte de los escombros. Y no es así. No has sido escogida para ser un escombro. Has sido escogida para formar parte del edificio de Dios. Eres un ladrillo de esquina.